Bien, vamos a España ahora, pero la España americana, la España en el Nuevo Mundo. Y empecemos por el norte. Ya habíamos dicho que la Capitanía General de La Habana llegó a extenderse algo así como un tercio del territorio actual de los Estados Unidos. Por el lado de Luisiana, llegaba hasta los Grandes Lagos, con todo el curso del río Mississippi y los ríos Mississippi y los ríos Missouri, y a través del Missouri llegaba hasta la frontera prácticamente de lo que hoy es Canadá, en esos territorios que en ese entonces se denominaban Oregon. Hoy Oregon pues es un estado del noroeste de Estados Unidos. En esa época era un territorio muchísimo más amplio. ¿Por qué España abandona sus posesiones al este del río Mississippi y sobre las riberas del río Mississippi a favor de a favor de Francia en el año de 1800? ¿Por qué abandona sus posesiones sobre la Florida, territorio al cual había llegado a principios de los años 1500, más de 100 años antes que lo pisaran los británicos? Algunos historiadores apelan a la condición imperialista de los Estados Unidos, que el imperialismo yanqui, que el imperialismo norteamericano expulsó a los españoles e hizo que los españoles perdieran sus territorios. Ahí hay que hacer algunas apreciaciones. En ese entonces, Estados Unidos no era un imperio, y mucho menos se llamaba Yankee. El nombre de Yankee se popularizó durante la Guerra de Secesión, y eso pasará 65 años más adelante. Yankee se le llamaba precisamente a los estados del norte, y el nombre Yankee está muy relacionado con lo que eran los holandeses, que son los que en 1620 compran la isla de Manhattan y fundan la ciudad de Nueva York, originalmente llamada Nueva Ámsterdam. De ahí proviene precisamente el nombre Yankee. En el momento que estamos hablando, ese término no era aplicable a nadie en Estados Unidos. Tampoco era un imperio. Pensemos que era un país pobre que nació pobre. Y nació pobre porque no tenía oro ni tenía plata, que es lo que en los años 1500 se identificaba un territorio rico. No olvidemos que un país rico es aquel que produce riqueza para el Estado. ¿Y qué podía producir un país a donde llegaban religiosos que simplemente vivían de cultivar la tierra en un territorio donde no había minas? Estamos hablando del lado este del país. Las minas se descubren mucho después en el oeste, en lo que hoy es California. Eran pues un país pobre, eran 13 colonias de agricultores, 13 colonias de granjeros. George Washington era un granjero. Era un tipo que vivía de labrar la tierra. ¿Cómo un país de granjeros podía amenazar al imperio más rico, más poderoso de la tierra, con todo el oro del mundo para comprar ejércitos, la fidelidad de todos los soldados que hubiera querido tener? Diríamos que en una evaluación costo-beneficio, a España no le interesaba.
América del Norte. Y no le interesaba América del Norte porque España exploraba buscando oro y se quedaba donde encontraba oro, que es lo que ellos consideraban riqueza. Exploraron América del Norte por muchos años, jamás encontraron oro y por lo tanto esos territorios les ocasionaba a ellos un gasto que no se veía retribuido en ingresos. ¿Por qué no llegaban colonos españoles? Por la misma razón. ¿Qué le va a interesar ir hacia un pantano lleno de mosquitos, donde no hay oro, donde no te puedes enriquecer de la noche a la mañana, donde no vas a encontrar esa gallina de los huevos de oro que te va a permitir convertirte en lo que quieres convertirte en muy poco tiempo? El sur era mucho más atractivo, el sur era rico, en el sur había oro, en el sur había riqueza. El sur era, por lo tanto, la meca de los españoles. El norte lo tuvieron, lo dominaron, lo conquistaron, luego de explorarlo. El caso de Luisiana lo canjearon por territorios sobre la península itálica, se los canjearon a Francia y le entregaron ese territorio a Francia. La idea fue de alguna manera estratégica. España le temía a los Estados Unidos, no porque fuera un país pobre, sino porque era un país que estaba saliendo de la pobreza y estaba surgiendo con muchísima fuerza. Y entonces consideraba que la mejor manera de proteger la ribera oeste del continente sobre el Océano Pacífico, donde sí le interesaba a España esos territorios, la mejor manera era poner un tapón francés dominando el río Mississippi, de tal manera de impedir que los norteamericanos cruzaran el río y emprendieran su conquista hacia el oeste. En este punto, Napoleón Bonaparte ya era emperador de Francia, recibe esos territorios de parte de España y 3 años después los vende a los Estados Unidos. La estrategia de Napoleón fue brillante. Los españoles colocan a los franceses para que les sirva de tapón frente a la expansión de los norteamericanos, de protección, una barrera de protección, para que los norteamericanos no invadan el oeste. Y la estrategia de Napoleón va mucho más allá. Se cuenta, leyenda, de que alguien le pregunta a Napoleón por qué hiciste ese negocio. Y dijo simple: mis enemigos son España e Inglaterra. Estados Unidos no es mi enemigo, Estados Unidos está en América, yo no estoy aquí, salvo algunos territorios que tengo al norte, lo que hoy es Quebec. Pero mis intereses no están en América, mis intereses están en Europa. Pero mis enemigos sí están en América. Son España y son Inglaterra. Pues bien, entregándole el Mississippi a los norteamericanos, estoy abriéndole a los españoles un frente donde se van a ver amenazados por los norteamericanos, y les estoy entregando también a los ingleses otro frente a través de la cual van a poder amenazar los territorios nórdicos de lo que hoy es Canadá y que eran territorios reclamados por Inglaterra. De esa manera, sus dos potencias enemigas estarían amenazados por un alfil, una ficha de ajedrez que les estaría haciendo la vida imposible en América, que los estaría preocupando y que estaría distrayendo recursos
españoles e ingleses que no podrían ser utilizados en su guerra frente a Francia. Francia, en la época de Napoleón, siempre estuvo en guerra con Inglaterra. Francia invade en 1808 a España. Su intención no solamente era invadir España, sino llegar hasta Portugal, que era aliada de Inglaterra. Con la capitulación de Bayona, toma la corona española y se la entrega a su hermano. La toma de Fernando VII se la entrega a su hermano. Con los ingleses, finalmente perderá la guerra. De España finalmente saldría, pero su estrategia en la venta de Luisiana de alguna manera demostraba sus intenciones a futuro de tener una mejor posición bélica frente a Inglaterra. ¿Qué pasa cuando Napoleón toma España, toma la corona española, apresa a Fernando VII y toma el control de ese país? Pues lo primero que ocurre es que a lo largo de toda América Latina comienzan a darse gritos de independencia. En el caso de el 10 de agosto de 1809, la independencia de Quito, pues más que una independencia de Quito, resultó ser un grito de adhesión a España, un grito de adhesión a esa superestructura llamada Imperio Español, del cual los quiteños se seguían sintiendo parte. Pero de todas maneras es el momento en el cual el Imperio Español comienza a descomponerse en América. España vendería luego sus posesiones en Florida, se las vendería a los norteamericanos, tratando de concentrarse en sostener sus colonias del sur que estaban en pleno proceso de lucha independentista, y finalmente terminaría perdiendo toda América del Sur y toda América Central, quedándole exclusivamente las islas de Cuba y las islas de Cuba y Puerto Rico. Todos estos países adquieren su independencia, pero una independencia exclusivamente política, no ideológica. Una independencia en términos de quién gobierna, no de cómo lo hace, con qué paradigmas lo hace. México se declara imperio. Brasil, al independizarse de Portugal, pues también se declara imperio. En el encuentro de Bolívar y San Martín, se dice que San Martín defendía la tesis de convertir al Perú en un reino cuyo trono estaría en manos de alguna casa europea. Y el propio Bolívar también en algún momento mostró sus intenciones de convertirse en rey, un hecho que le costó la vida a José María Córdoba, quien fue asesinado por las tropas de Daniel O'Reilly en Río Negro, Colombia. Bueno, vamos a cortar este video aquí y vamos a seguir con el relato más adelante.